Debido a la escasez de papel, la revista de la emisora Radio Murcia dejó de publicarse un 1 de noviembre de 1937. Así fueron los primeros años de la EAJ 17, de nuestra querida Radio Murcia. Sin embargo, casi 20 años después, allá por 1949, iba a nacer la emisora hermana de Radio Murcia, Radio Juventud de Murcia. En una pequeña bohardilla próxima al paseo del Malecón murciano, estaba a punto de nacer la que se convertiría poco después en la estación escuela Radio Juventud de Murcia. Luis Fernández Mateos nos habla del nacimiento de esta nueva estación. Allá por el año 1949, no como emisora Radio Juventud todavía, por supuesto, pero fue una pequeña prueba, digamos, de lo que podía haber sido después la radio. Y se llevó a la emisora de 40 vatios, que era propietario Alfonso Tormo, o su padre, que era un radioaficionado, y entonces tenía esa emisora y la prestó para que hiciésemos esta prueba. En un campamento radial del Frente de Juventudes, los que fijábamos la residencia en Águilas y luego salíamos a etapas a hacer a distintos pueblos de la comarca y volvíamos otra vez a Águilas. Por eso campamento radial. Bueno, pues ahí se instituyó en el colegio, que es donde estábamos acampados allí, utilizábamos no la emisora, jugábamos a radio, pues 2 o 3 componentes de ese campamento para quizá hacer pruebas y levantábamos con dianas de música y hacíamos un pequeño programa de radio y demás. Y la emisora la llevamos al ayuntamiento, la emisora de 40 vatios, pedimos permiso al alcalde y nos dejó hacer un programa de discos dedicados a mediodía. Entonces íbamos los 3, Eduardo Romero Peralta, Calderón, que no recuerdo, creo que era Antonio Calderón o algo así, y yo, y nos íbamos allí a hacer ese programa de discos dedicados con la emisora de 40 vatios de onda corta, que fue lo primero que hicimos. A partir de ahí, pues ya esa emisora, una vez finalizado el campamento, que duraba 15 días o 20, se volvió a Malecón y la experiencia sirvió de algo. Luis Álvarez Pastor, que fue su primer director, con Rafael Márquez, que también estaba en aquel momento en Cultura del Frente. Eran los primeros momentos de Radio Juventud de Murcia, la nueva estación escuela de la región murciana. Radio Juventud se constituyó el 28 de enero de 1960 de modo definitivo. Sin embargo, unos años antes ya había empezado a funcionar de modo regular. Es Luis Fernández quien nos lo cuenta. Muy pocos discos en el año 50, a mediados del 50. Por cierto, con 2 o 3 discos de aquellos de carbón antiguos que se rompían, los micrófonos muy duros de carbón también, que casi traía más la cuenta abrir las ventanas y gritar lo que ibas a decir que hacerlo. Inaugurada por José Antonio Elola Olaso, que era delegado del Nacional de Juventudes, y así, pues no sé, fueron transcurriendo los años, en algunos momentos abúlicos, pero siempre con
con muchas trabas, por supuesto, porque no teníamos nada, ni nadie nos daba un dinero para comprar ni una alfombra. Entonces las alfombras se compraban fiadas, el directorio, y luego pues se pagaba como se podía con publicidad, si se podía hacer publicidad. ¿Con qué medios técnicos contaba la emisora en aquel entonces, don Luis? El hecho de que el primer magnetofón que llegó a la radio fue un magnetofón de hilo, un hilo de acero metido en unas pequeñas bobinas, como ahora las bobinas de cinta, pero entonces eran muy pequeñas y hilo de acero. Entonces llegabas, el hilo de acero se te partía en un momento y entonces se hacía un nudo y se seguía. Al hilo de acero se le hacía un nudo y seguía grabando, igual que ahora las cintas en palma era el nudo. En aquel magnetofón concretamente le grabamos a Pierino Gamba, no sé si has oído hablar de un gran director de orquesta italiano que había, y vino al Teatro Romea, pues en ese magnetofón le grabamos el primer concierto que pudimos grabar. Don Luis, cuéntenos algo de la programación inicial de Radio Juventud. Después hubo uno que adquirió ese nombre, pero el primitivo era Noche de Ronda. Desde la emisora se rondaba a mujeres o a chicas en sus casas por mediación de peticiones que hacían los novios o los maridos. Llegaban y decían, bueno, lleva, y se venían con nosotros a la radio. Entonces sí, hacíamos como si fuésemos en un helicóptero. Decíamos, bueno, pero vamos a la calle fulana que vive en el tercer piso, en Canita fulana, venga, poníamos el ventilador en marcha y con una tarjeta hacíamos que se fuera y lo alejábamos y entonces, ¡plá! Llegaba, ya hemos llegado, aquí estamos en la terraza de Angelita, no sé cuánto, que aquí está tu novio, Pepita, hola, o Angelita, decía el novio, que te quiero mucho y te quiero dedicar este tango. O bien cantaba el mismo novio, o bien hacía que cantara alguien de los que había, o se ponía un disco. En una radio de los 50 no podían faltar evidentemente los programas concurso. Llevaban pues hornillas ahí de butano, con los huevos y tal, y a las mujeres pues se les hacían unas competiciones, 2 o 3, a ver quién freía antes un huevo, la tortilla mejor hecha o más alta y todo aquello. Y pelar patatas, y se hacía de todo, ¿no? Igual que fuera alguien vestido de la calle con un burro y llevando en sus alforjas, yo qué sé. Muchos han sido los profesionales que iniciaron su andadura radiofónica en la estación Escuela Radio Juventud, que aún hoy siguen en activo. Por ejemplo, esta es la voz de Diego Pedro López Acosta, actualmente en Radio Cadena Española en Murcia, que nos habla de la publicidad en aquellos días y cuál era su efecto sobre el público. Vaya por Dios, nos hemos quedado sin luz y sin arranque, se acabó la batería. Y entonces decía ella, eso te pasa por no haber ido a comprar la batería, no sé qué, tal y que cual, no sé cuánto. Siempre lo mismo, vaya por Dios, nos hemos quedado sin luz y sin arranque. En Radio Nacional de España en Murcia, Fernando Alonso y Amalia Romero Peralta continúan en activo. Estas son sus voces. 15 minutos de crónica parlamentaria.
Cada sábado un espacio informativo sobre la actividad de la Asamblea Regional. Programa desde Cartagena para Radio Nacional de España.